regresando un poco al punto de Cuba, la gente siempre quiere acudir a su especialización en el tema militar. Cuba está constantemente enarbolando la idea de que están listos para un enfrentamiento militar con los Estados Unidos, que van a dar la resistencia. Hay algunos políticos más moderados que dicen no quisiéramos que esto ocurra, al parecer sería inevitable, dicen ellos. Mira, Esto primero, es una pantomima. ¿Con qué cuenta la cucaracha, mira, coronel? una de las cosas, las preguntas que yo le digo a la gente, averíguate bien cuál es el gesto de mando o lo que se llama el, el grosso de las tropas. En otras palabras, cuando yo voy a la guerra del 91, a la primera división con la primera división de caballería, yo llego a Fort Hood porque había una carencia de oficiales. Y para que una unidad se pueda movilizar a combate tiene que estar al 92 o 98% de mando. En otras palabras, que todas las posiciones, sargento, soldado, Estén cubiertas a un 92 o mejor. Y estábamos como un 88. O sea, por eso estuvimos un mes sacando gente de todos los comandos. Yo vine del comando de reclutamiento y otra gente salieron de Pentágono. Yo había estado en el Pentágono, fui a reclutamiento y nos sacaron para rellenar, round up, para poder tener esa unidad combat capable. Hoy por hoy no hay una unidad cubana doctrinal. Y cuando me refiero a una unidad doctrinal me refiero a infanteros, artilleros, tanquistas, que tenga un 60% de mando. En otras palabras, son el mismo hombre que tiene los mismos problemas, que tiene que ir a buscar pan para su familia, que están pasando las mismas vicisitudes. O sea que tú no tienes guarniciones llenas de soldados marchando, haciendo ejercicio. No existe. O sea que técnicamente el gobierno cubano no tiene la capacidad de responder a un ataque americano o un ataque de quien sea. Que se revire un general de ellos, tampoco lo puede controlar. Así que cuando estamos hablando de ese gran ejército revolucionario, eso no sirve. Ahora, lo que es el RAM, lo que es la fuerza que tienen ellos alrededor, mayormente de la capital y en las ciudades más grandes, en Santiago, eso es para reprimir al pueblo. Fíjate que son vehículos de ruedas, no de orugas. Cuando tú ves que un ejército cambia, ¿por qué en Cuba el tanque más nuevo es un T-62? Anticuado. ¿Cuántos aviones cubanos de MiG-27, 29 vuelan? Menos de 6. En otras palabras, no están en ninguna posición de defenderse de nada, pero sí de reprimir. ¿Cómo hay que hacer? Pues mira, si no hay un apoyo interno, y en Cuba sí tenemos mucha inteligencia humana y hay gente que coopera con los servicios de inteligencia americanos, donde se pueden ubicar ciertos personajes, donde se pudieran hacer algún tipo de operativo, pero hay que ver una gestión del pueblo en el que el pueblo apoye si hay gente entrando en operaciones especiales para dar un golpe, lo que sea. Ahora, lo que han optado muchas de las administraciones, porque eso es un error norteamericano, error te lo digo porque peleamos guerras asépticas. No, ¿cuántos civiles van a morir si hacemos esto? No. Hubo incidentes donde Osama Bin Laden estaba en una fiesta en Kandahar, allá en Afganistán, y porque habían 300 civiles, desviaron un misil Tomahawk que iba a ir a matarlo 3 veces, en 3 incidentes. ¿Por qué? Porque el hombre de momento se montaba en un Mitsubishi Montero y agarraba, y cuando llegaba el misil mataba a 300 civiles. O sea, nosotros estamos muy conscientes de todo eso, con la queja que hay ahora en Irán, que fue un misil de ellos que se desvió y cayó en la escuela de las niñas. Ese tipo de cosas nos cohíbe de hacer un operativo como hace el Mossad, que entra y no le importa y acaba con todo. Entonces Cuba no es como que uno va a entrar, ir a buscar, ahora que pudieran ir a buscar ¿cómo se llama?, a Raúl, es posible. Que Díaz-Canel le han dado, y le han dado las mismas pautas que Venezuela. Vete, váyanse. Y dice, no, que vamos a pelear hasta el último hombre. ¿Cuántos llamados tú vas a pensar que van a salir a coger las armas, a confrontar un a luchar escuadrón por ti? Dime, cuando tú veas una masa americana, una brigada americana, mira lo violento que fue la captura de Maduro. 2 horas y 20 minutos, compañero, como dicen ellos.
en 2 horas y 20 minutos, con armas sónicas, con toda la inteligencia, apagar el grid eléctrico de lo que queda de Caracas, entrar y salir, dejar más de 38 cubanos muertos, porque hay más cubanos muertos que no quieren hablar. El contingente de la Guardia Presidencial era hasta de 300 hombres. Y cuidado que algunos también se han ido con los americanos y no lo va a saber nadie. Y eso están hablando ahora y dándonos información. Y murieron más de 160 venezolanos en ese... Y eso duró 2 horas y 20 minutos. Tú imagínate un par de momentos. Hubo un incidente hace unos meses donde Raúl estaba en uno de los callos privados de ellos. Y se formó un molote que la gente se estaba tirando a la calle, dando cacerolazos, y se oyó que iban a ir al callo a hacerle una... Y de momento lo sacaron en helicóptero para La Habana. Imagínate que se capte a Raúl que esté en un callo y de momento ven un operativo y se lo llevan en menos de 1 hora. ¿Qué tú haces sin Raúl? ¿Qué cara tú das al pueblo? Que el líder último de la revolución se lo han llevado a nuestra cara. Y si Díaz-Canel lo cogen preso, en la misma una similar, un operativo similar. Todo eso es posible, todo eso está en el tintero, pero se le está dando la opción, acaban de irse y no lo han hecho. Entonces, el reloj yo creo que se le va a presentar al presidente de tomar estas determinaciones, porque esto es como una clave dicótoma, o hago esto, me pasa esto, y si hago esto, esto, si no es esto, no es otro. Y posiblemente que ese cronograma de tiempo se vaya acortando, porque la economía, porque no se ha resuelto el problema de Hormuz. Él ha dicho varias veces, cuando resuelva el problema de Irán, vamos a fijarnos en Cuba. El problema de Cuba no creo que es tan difícil como fue el de Venezuela de sacar a Maduro. Estamos a 90 millas, no tenemos que llevar 120 días de postración militar. Nosotros podemos ver aquí de la base de Homestead, los B-2 salen desde Missouri y van y bombardean Irán y 24 horas están de nuevo en Missouri. En otras palabras, Cuba no representa una demanda de movilización tan grande como lo es Irán, como lo es Venezuela. Así que es muy posible que, dadas las circunstancias, porque también los ratings han bajado para el presidente en la aprobación de su gestión con la economía. Todo el mundo le encanta cómo él se ha desempeñado con la frontera, los problemas de inmigración, pero esto sigue siendo una cosa que él se comprometió, y como tú dijiste, ¿por qué ahora? ¿Y por qué él? ¿Por qué tantas cosas? Porque las tres tienen vinculación, porque las tres tienen... ¿Quién es el que le sacaba el oro a Maduro y lo vendía en Dubái? Los iraníes. ¿Y quién es el que controla toda la cúpula de mando? Los cubanos a través de... En otras palabras, lo primero que tú hacías, cortar el cordón umbilical, que era el último gesto de dinero que entraba en La Habana. ¿Y qué pasa? Cuba se va de momento de picada económicamente. La Claudia Sheinbaum empieza a mandarle 2 o 3 barquitos en enero, febrero del año y le dijeron corta, porque esa es otra que le conviene no tener problemas con los Estados Unidos. Y ya vemos una Cuba que está en penumbras, una cosa que ya lo que está ocurriendo da pena con nuestros hermanos cubanos en la isla, en las vicisitudes que están pasando en estos días. Las noticias donde yo trabajo, eso es constantemente lo que tú estás escuchando, horrores que están pasando, que no se sabe cómo sobreviven día a día. Pero era indispensable empezar por Venezuela. De ahí nos tiramos a Irán. Irán estaba otra vez enarbolando sus problemas. Y la gente se olvida que hubo una guerra de tanqueros en el año 1984, la guerra entre Irán e Irak, que los Estados Unidos tuvo que abanderar tanqueros Kuwaití y protegerlos en la salida. Entonces, el problema de los ayatolás también hay que resolverlo, porque es una estabilización económica global. They weaponize, cuando los americanos dicen they weaponize, están diciéndote que hicieron al estrecho de Hormuz un arma y están coaccionando el mundo, están secuestrando el mundo con eso. Pero te diré una cosa, quien sabía de todo esto son los árabes saudíes. Ellos hicieron un oleoducto hace unos cuantos años y durante toda esta crisis han estado bombeando 7
7 millones de barriles al Mar Rojo sin problema. Y muy a consecuencia de esto verás que Omán, Qatar van a hacer un canal, van a hacer otros oleoductos que salgan hacia, cuidado y que crucen por Israel. En otras palabras, es un gesto y es una gestión dura, no tiene una solución fácil. Mira cómo enseguida Hezbollah hizo un segundo frente cuando entraron en Gaza los israelitas. Mira cómo los hutíes respondieron. Y eso es Irán, esa es la fuerza destabilizadora mundial. No nos podemos dar el lujo en el mundo de tener un país que, aparte de lo que está pasando internamente en el país, que ha matado a 45.000 o 60.000. El otro día estuve hablando con una enfermera iraní que lleva muchos años aquí y dice lo que ella está oyendo de su madre, que no fueron 45.000, fueron 100.000 o más que mataron, pero públicamente hablan. Aunque el gobierno habla de 18.000, muchos de la gente y las organizaciones que llevan la data están entre 40 y 60. Y saben de lo que están hablando. Y saben lo que están hablando porque están viviéndolo allí. Y ahí es donde está el problema. Entonces, había que atacar los tres lugares, 27, 47, 67. Y dejar dicho que el que quiera meterse con el hemisferio norteamericano, que es nuestro Mediterráneo, entonces va a tener que pedirle cuentas aquí a los Estados Unidos. Octavio Pérez, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, como siempre. Lo espero pronto para seguir hablando de estos temas tan importantes y para poder contar con su experiencia. Muchas gracias. Octavio Pérez nos ha estado visitando hoy y abriendo un ciclo de inteligencia estratégica, de temas básicos, fundamentales, que forman parte de nuestro contexto, de nuestros días y de nuestro tiempo. Hago una breve pausa.